Hola amigos y amigas de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer. Estamos en vivo, nos demoramos un poquito, son las 4:05 de la tarde, pero estamos muy contentos en Epicentro de poder recibir, de presentarles a ustedes a una verdadera estrella, la estrella del iFestival, que se celebrará a partir de este jueves en Arequipa, y realmente la estrella de la historia de los libros que nos ha deslumbrado, que ha deslumbrado al mundo, que es Irene Vallejo, la autora de El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Y yo quiero darte las gracias, Irene, por decirle que sí ahora de leer a Epicentro. No, gracias por esta invitación. Me hace muy feliz poder mantener esta conversación sobre libros y agradezco además que abran espacio a la cultura. Eso es maravilloso. Bueno, hacemos un esfuerzo y quiero decir que estamos en el lugar favorito de Hora de Leer, en mi lugar favorito, que es esta preciosa librería Book Vivant, donde su jefe, patrón, Guillermo Rivas, nos recibe con cariño. El primer programa de Hora de Leer hace 3 años con el expresidente Sagasti lo hicimos aquí y tenemos un especial cariño por esta librería Book Vivant, así que gracias a Book Vivant y a Guillermo por recibirnos. Y empiezo diciendo que esta edición preciosa del infinito en un junco de tapa dura tiene aquí atrás la lista de los premios que ha recibido este libro y creo que se queda corta. En todas partes donde va Irene Vallejo reconocen este libro, dicen que es la mejor. ¿Cómo se maneja, se administra el esplendor después de producir El infinito en un junco? ¿Cómo te llegó este deslumbramiento del éxito del infinito en un junco? Yo, para decir la verdad, lo sigo viviendo con incredulidad, porque en el momento de escribir en El infinito en un junco, realmente pensaba que era el adiós a mi sueño de convertirme en escritora. Durante más de una década antes de escribir El infinito en un junco, yo había estado intentando con todas mis fuerzas abrirme camino, sin conseguir nada más allá de una difusión local en mi región, en España, ni siquiera en todo el país, ni en la capital. Y después de tantos esfuerzos, fui madre, tuve un hijo que nació con graves problemas de salud y necesitó estar hospitalizado largo tiempo y bueno, supimos que íbamos a tener que dedicar mucho tiempo a los cuidados de ese niño. Entonces yo pensé, bien, este es el fin de mi carrera literaria, pero voy a escribir un último libro que precisamente por pensar que era el último, era un acto de agradecimiento a todo el placer y toda la alegría y toda la fascinación que me había producido siempre la historia de los libros, la lectura, la escritura y la literatura. Y yo lo escribía realmente convencida de que era el fin, de que era una puerta que se cerraba en mi vida. Y resulta ser todo lo contrario, ¿no? El principio de algo más grande de lo que me hubiera atrevido a soñar. Entonces, mi sensación es de una perpetua gratitud hacia toda esa comunidad a la que yo llamo cariñosamente mi tribu del junco, que existía sin que yo lo supiera o lo sospechase en todos los países. Yo, que me sentía la rara por amar los libros, resultaba que tenía toda esa gran familia dispersa por distintos países y distintas geografías. Y lo hermoso del infinito en un junco ha sido ese salir a la superficie, ¿no? En un momento en el que se vaticinaba el fin de los libros, parecía que la lectura estaba al borde del abismo. Y entonces, insospechadamente, un libro que hablaba de todas las causas perdidas, de las humanidades, de la filosofía, de la historia y del amor por la palabra escrita, de repente se convierte en algo que nadie esperaba, que nadie hubiera podido prever, pero que tiende un puente entre las personas que aman y cuidan y editan y pulen y escriben y coleccionan y aman y protegen los libros en todo el mundo. Y yo creo que ese es un motivo para la esperanza, que exista ese movimiento, que los festivales como el iFestival sean cada año más multitudinarios, que existan los clubes de lectura presenciales, virtuales, a través de todas las fronteras, y que aunque constantemente insisten en que este mundo está polarizado y enfrentado y muchas veces desgarrado, hay otro punto de vista que es el de la esperanza de toda la gente que todavía confía en la palabra. ¿Por qué
decidiste, no se decide. ¿Cómo surge el amor a los libros? Porque has contado varias veces, y está contado también aquí, eh, que desde niña veías las letras como cositas que se movían en las Sí. páginas y que tu mamá te contaba las historias. En ese momento te enamoraste de las historias, de los libros, de las posibilidades que da la escritura y la lectura. Sí, yo tuve la fortuna de nacer en una familia donde todo el mundo adoraba los libros y en casa de mis papás em, eh, había libros por todas partes, en todas las habitaciones, periódicos, revistas, con que yo empecé a mirar los libros y la letra impresa antes de saber leer. Y mis papás me solían contar cuentos antes de dormir y yo veía cómo ellos tenían los libros en la mano y de allí brotaban historias que a mí me fascinaban y me parecía el momento más feliz del día, pero yo no sabía. A mí los libros no me decían nada. Yo abría Claro. las páginas y me parecían como hileras de insectos, ¿no? Discurriendo por un fondo blanco. Yo no entendía cómo a esas filas de hormigas mis papás les hacían contarles historias y como ellos hablaban con esos bichitos y esos bichitos les relataban cosas tan maravillosas y a mí, sin embargo, no me decían nada. Entonces yo sentí desde muy temprana edad una profunda curiosidad por las letras, por los sistemas de escritura, por los alfabetos, por esa maravilla de que unos signos puedan ser vehículos de cosas tan extraordinarias, tan emocionantes, tan fascinantes. Y creo que eso luego quedó en mi mente y muchos años después me convertiría como filóloga ya en una estudiosa de la historia de los libros, porque me intrigaba mucho saber cómo era la historia cuando todo empezó, cuando el mundo oral se convirtió en un mundo donde ya existía la escritura, cuáles fueron los primeros libros que se pusieron por escrito, qué sabemos de los primeros lectores, de las primeras mujeres que se asomaron al mundo de la creación literaria, de la poesía, de la narración, de la filosofía. ¿Cuáles son las primeras librerías? Ahora estamos en esta maravillosa Book Vivant, pero ¿cómo fueron las primeras librerías cuando esto se vivía por primera vez y se inauguraba, ¿no? En este mundo, porque nosotros casi lo damos por supuesto, los libros, las bibliotecas, las librerías, pero todo esto hubo que inventarlo. Todo esto sucedió alguna vez, por primera vez. Y ese érase una vez de los libros, de las librerías, de las bibliotecas, era algo que me hechizaba. Y entonces, como filóloga, decidí dedicarme a estudiarlo y me doctoré, investigué y publiqué artículos y libros, pero orientados al mundo académico y a lectores especializados. Me había quedado esa espinita clavada de no haber escrito un ensayo para un público más amplio y así es como nació El infinito en un junco, ¿no? Para contar todo eso que yo había aprendido a lo largo de los años, pero con el mismo tono con el que mi mamá me contaba los cuentos antes de dormir, como una gran aventura, como un tapiz de historias, como las 1001 noches de la historia de los libros. En el libro, pues lo que hay es un canto de amor a los libros, ¿no? A la posibilidad de refugiarse en los libros y en las historias. Y cuentas un episodio, una situación que es contradictoria, que es por un lado una familia que ama los libros, unos padres que aman las historias que te cuentan, y por otro unos compañeros de escuela abusadores, pesados, agresivos, que te hicieron bullying y que los libros te permitieron refugiarte en eso. Y yo te quiero preguntar, ¿qué les dirías hoy a los niños a los que les está pasando eso? A los niños a los que les dicen, deja ya cuatro ojos los que tienen gafas, eres un cerebrito, ¿por qué vives metido en los libros? Eres un bobo. ¿Qué les puedes decir desde tu experiencia y desde el refugio que fueron los libros para ti? Sí, les diría en primer lugar que comprendo perfectamente lo que están viviendo, esa incomprensión, esa sensación tantas veces de no encajar,
pero que no crean que los demás sí que se sienten integrados y que no tienen conflictos. No, todos tenemos, bueno, pues nuestras propias fricciones con el mundo que nos rodea, y esto es algo que vamos aprendiendo con el paso del tiempo. En general, en los colegios suelen ser la diana de estas burlas las personas más sensibles, las que tienen esa voluntad de crear, esa curiosidad, ¿no? Los que tienen los sentimientos más a flor de piel normalmente suelen ser la diana. Y en esos momentos yo creo que se siente... no, se desearía ser más fuerte, más insensible, que esas palabras o esos insultos no te hicieran mella, ¿no? No necesitar la aceptación de los demás, y si te pudieras cambiar probablemente lo harías, pero con la perspectiva de los años, esa sensibilidad es algo maravilloso de lo que no hay que renegar, porque es la mejor aportación que podemos hacer al mundo, esa sensibilidad, esas emociones, esa creatividad, esa capacidad de comunicarnos con otros, de identificarnos con las emociones de otras personas. Entonces, que tengan paciencia, porque con el paso de los años, esa sensibilidad que ahora los hace más vulnerables se convertirá en una fuente de satisfacciones para ellos y para el resto del mundo. Entonces, que no renuncien, que no finjan ser otras personas distintas de lo que son. Esto es un lento camino, pero al final está una satisfacción mucho mayor que todas las dificultades del trayecto. Yo siempre me he sentido así, en el fondo muy agradecida de haber tenido este don, que es el que luego he podido canalizar a través de los libros, y que es un don que como lectores o en el dibujo o en la música o en muchas disciplinas tienen esas personas, y que eso es algo valioso y palpitante, profundamente humano, que tenemos dentro y no hay que renegar. Siempre hay como una tendencia a decir todo tiempo pasado fue mejor, y hay quienes piensan que antes se leía más, que antes había más cercanía con la intelectualidad, con el cultivar el espíritu, pero te he visto en entrevistas planteando que no es así, y que los que predicen el fin de los libros, el fin de nuestra conexión con las historias, no tienen la razón. Sí, bueno, yo he investigado toda la historia de la lectura y lo que podemos saber de la cantidad de gente que en los distintos siglos podía acceder a los libros. Nunca habíamos sido tantos como hoy en día, aunque solo fuera porque las cifras de alfabetización hasta hace 4 días eran bajísimas, y porque la historia de los libros es también la de un enorme esfuerzo de democratización, hacer los libros de bolsillo, las ediciones cada vez más económicas, extender las bibliotecas, crear bibliotecas públicas, comunales, en las escuelas, en las universidades, librerías tan maravillosas como esta. Todo eso, objetivamente, en cifras, ha mejorado respecto a otras décadas. Y además, yo siempre insisto en el fenómeno de los clubes de lectura, que es algo que yo creo que no tiene parangón en la historia de la lectura a lo largo del tiempo. Normalmente, la lectura era un privilegio de élites, y eso ha sido durante siglos y siglos y siglos, de aristocracias. ¿Quiénes eran los que se podían permitir los libros? Cuando mis papás eran pequeños, apenas tenían libros en casa. Y ahora los clubs de lectura son un fenómeno que ha nacido espontáneamente de la gente que se reúne no solo para leer, sino para hablar sobre libros, que van a los festivales, que van a las presentaciones, que buscan conocer a sus autores. Nunca, que yo conozca en la historia, había habido un fenómeno nacido así, desde la base de la lectura, desde la gente común y corriente que ama la palabra escrita, y que se haya reproducido de esta manera y haya alcanzado una dimensión internacional. No es una imposición de los sistemas educativos, de los ministerios de cultura o de las instituciones. Eso ha sido algo que ha brotado de la gente que ha decidido reunirse para hablar de los libros y de las lecturas y compartir experiencias. Y eso a mí me parece muy prometedor, y
Y lo que yo veo es que las ferias del libro y los festivales cada vez son más multitudinarios en todas partes. Entonces, siento que tenemos siempre esta pulsión o esta tendencia a lo apocalíptico en el mundo de la cultura. Siempre parece que estamos al borde del abismo. Pero la realidad es que tenemos muchas cosas de las que estar satisfechos, muchos signos que son muy prometedores. Yo veo que incluso en las redes sociales, que parecen el archienemigo de la lectura, hay muchas cuentas en TikTok, en Instagram, de jóvenes que recomiendan libros, que hablan sobre libros, canales creados para compartir impresiones de lectura. Y bueno, pues en eso es en lo que quiero fijarme, insistiendo siempre en que la de los libros es una gran aventura que no ha terminado todavía, que aún estamos luchando contra la censura, contra la persecución de los libros, contra la desidia y el abandono en el que muchas veces se deja la cultura, por desgracia, ¿no? Porque parece que no fuera rentable o que en momentos de crisis es lo primero que se deja fuera, cuando los libros y el arte en general nos ayudan a dar sentido a nuestras experiencias, y eso es absolutamente vital, no es un adorno, no es algo superfluo, es muy esencial y humanístico. Entonces, bueno, tenemos por un lado razones, yo creo, para confiar, ir a ferias como la FIL de Guadalajara, la Feria del Libro de Buenos Aires, la Feria de Lima, la Feria de Bogotá, y verlas rebosantes de lectores de todas las edades. Es uno de esos motivos para la esperanza. Y por otro lado, tener siempre muy clara la importancia de defender los libros, de seguir trabajando, de acercarlos a las personas que a lo mejor todavía no tienen los medios o las posibilidades para leerlos. Y allí todas las tareas de promoción de la lectura son para mí realmente heroicas. Yo creo que quienes se dedican a esa labor, pues son protagonistas del infinito en un junco, ¿no? Como personajes épicos de una gran epopeya que está teniendo lugar todavía ahora entre nosotros. Tú hablas de la censura, lo has mencionado ahora. En el libro, pues cuentas historias como Platón diciendo, bueno, no debería escribirse en libros, ¿no? No debería dejarse porque entonces la gente no va a recordar nada. Vamos a dejarle todo a los libros. Ahora hay, lo dices en el libro, quienes piensan, bueno, no, es que ahora con este Google ya la gente no sabe ni multiplicar porque le pregunta a Google todo. Pero eso siempre ha existido, pero en este momento hay como una historia alrededor de que hay libros que no deberían dejárselos a los niños, que son libros que hablan de condiciones homosexuales, de cosas que homosexualizan a los niños, por ejemplo. Hay incluso en colegios en Perú debates alrededor de eso, diciendo estos libros tendrían que sacarlos de la librería porque no pueden marear a nuestros hijos con estas historias. ¿Qué opinas de eso? Yo veo que con los niños estamos viviendo un proceso en el que parecemos empeñados en protegerlos, ¿no? En que nada de lo que encuentren en los libros les pueda perturbar o inquietar o aterrorizar, ¿no? Lo cual es muy paradójico porque, por otro lado, los videojuegos son tremendamente violentos, agresivos, sanguinarios. Entonces estamos como pidiéndoles a los libros cosas que no les pedimos a otras áreas en las que los jóvenes sabemos que tienen acceso tempranísimo al porno, pero parece que estamos pidiéndoles a los libros que sean de un puritanismo extremo. Yo siempre he pensado, como estudiosa que soy de las mitologías y del folclore y de todas las tradiciones, los cuentos de todas nuestras tradiciones y las mitologías son muchas veces muy duros. Esos relatos hablan de muerte, de crímenes, de persecuciones, de envidias, de venganzas. Y los cuentos infantiles clásicos son muchas veces muy terroríficos, muy crueles. Entonces, lo que yo creo, mi teoría es que a través de la literatura a los niños de alguna manera se les vacuna. O sea, quiero decir, tenemos una pequeña dosis de las cosas terroríficas que existen en el mundo, que querríamos que no sucedieran, pero suceden, que es la violencia, el crimen, la maldad.
Y todo eso les ofrecemos un vislumbre a los niños en ese territorio seguro que es la familia, los cuentos que ellos leen en el hogar, para que empiecen a prepararse para lidiar con ese mundo. Yo encontré la violencia muy joven en el colegio cuando me acosaban, ¿no? Y entonces aprendí que sufría humillaciones, acoso, que me trataban mal por ser diferente. Gracias a que en los libros yo había tenido una aproximación a todo eso, de alguna manera, pues sabía que eso era un ingrediente de la vida y creo que fui más capaz de enfrentarme a todo eso en la realidad porque lo había conocido primero en los libros. Es más, porque en los relatos tradicionales y míticos, el héroe siempre tiene que atravesar muchas pruebas, ¿no? Y le someten a situaciones en las que se siente frágil, cree que va a fracasar, pero tiene que sobreponerse. Y gracias a haber leído yo todos esos libros, pude contarme mi propia historia de niña perseguida y acosada como una historia también de superación. Y yo me veía a mí misma como la heroína de todos esos cuentos, que es lo mismo que luego sería Harry Potter o como muchos de las sagas juveniles. Y me decía, no, yo es que estoy viviendo mi propia aventura y yo estoy también haciéndome fuerte a través de todas esas pruebas. Y entonces yo fui capaz también de contarme una historia en la que yo era la heroína y no la víctima. ¿Por qué? Porque los cuentos ya me habían explicado que el mundo puede ser duro o terrible o cruel. Creo que es una infantilización extra el tratar de que los cuentos infantiles o las lecturas de los niños sean solo amables, felices, gozosas, risueñas. Eso es un ingrediente de la vida, pero no es todo. Y yo creo que es importante que la literatura infantil y los libros que ponemos en manos de los niños puedan abordar también aspectos conflictivos. Y sobre todo, mis papás así lo hacían conmigo y yo se lo agradezco enormemente. Me daban libertad para elegir los libros. Yo iba con ellos a la biblioteca y me dejaban que en la biblioteca escogiera. Algunos me gustaron más, otros me gustaron menos, algunos me inquietaron, otros me alegraron, otros me entristecieron. Con ciertos libros lloré, me asusté, pero sentía esa libertad profunda de poder asomarme al mundo a través de todas esas obras. Y recuerdo cuando pasé del carné infantil al carné de adulto en la biblioteca, para mí fue como la entrada en el mundo de los adultos con esos libros que parecían prohibidos y que ya estaban a mi alcance. Me pareció la pura imagen de la libertad. Y secundariamente, aquello que prohibimos tiene un atractivo extra para los niños y para los jóvenes. Basta prohibir un libro para impulsarlos a buscarlo. Entonces, bueno, yo utilizaría el estímulo negativo, pero para ayudarles a leer, ¿no? Para impulsarles, decirles, no leas este libro con la intención de que precisamente lo lean. No por llevarte la contraria. Claro, en esa misma línea también planteas esta otra onda que es, bueno, como la pederastia no está bien, entonces no distribuyan Lolita. Sí. Y empezar a reescribir las novelas, los libros a partir de los valores que hoy son aceptados totalmente e incluso de libros que son bárbaros, que hay gente que dice esto no debería poderse distribuir. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? A ver, yo siempre he pensado que los libros, incluso los libros que transmiten mensajes de odio o mensajes racistas, pueden tener su interés porque nos explican cómo sienten las personas que sostienen estas ideas y eso nos puede ayudar a entender cómo se justifica incluso lo más atroz en el mundo. O sea que desde ese punto de vista creo que también estos libros tienen su lugar y tienen su potencial de enseñanza, ¿no? Yo siempre he sido partidaria de que se publiquen todos los libros, pero que se desarrolle el sentido crítico en la lectura. O sea, no tenemos por qué al leer un libro estar de acuerdo con el autor. De hecho, yo muchas veces he leído libros rebelándome contra lo que estaba leyendo y con un total disentimiento y poniendo notas apasionadas en los márgenes diciendo, no puede ser, esto es horrible, pero ¿cómo puedes decir esto? Pero el mundo es enormemente variado y creo que es importante ponernos en el lugar de otras
personas y entender su mirada, su lugar, sus razones, incluso aunque puedan ser actos terribles, ¿no? Porque también eso forma parte de una experiencia humana. Yo he leído Lolita no como una historia de amor, sino como la historia terrible de un pederasta. Y no creo que sea una exaltación de lo que hace o dice el personaje, pero es su versión y entonces entramos en una mente perturbada. Decía Mario Vargas Llosa que además de un gran escritor, pues además ha reflexionado sobre las ficciones, ¿no? Y en La verdad de las mentiras tiene un texto maravilloso donde se reflexiona sobre esto y dice, es que una de las razones por las que leemos es porque no nos conformamos con una sola vida, ¿no? La nuestra. Queremos otras, queremos ser personas distintas de lo que somos, queremos vidas en otros siglos, en otros países, en otras profesiones, en otras proyecciones de lo que no seremos jamás. Y entonces yo creo que toda esa exploración del mundo nos hace tener una experiencia más rica y una comprensión de cómo viven los demás, de cómo sienten. Y eso tiene que ver con la libertad, ¿no? Aunque algunos libros nos parezcan horribles y estemos en absoluto desacuerdo y no los creamos, o a veces es ambiguo. Yo leo a Aristóteles y me parece fantástico sus argumentos, sus ideas, sus razonamientos en unos temas y en otros me parecen terribles cuando justifica la esclavitud o cuando dice que las mujeres son inferiores por naturaleza, ¿no? Entonces, un mundo lleno de ambigüedades y yo creo que hay que salir bien armados con el espíritu crítico y escuchar incluso los argumentos que nos parezcan muy distintos y muy distantes a nuestras ideas y también ensayar un poco o forjarnos o entrenarnos en argumentar contra esas ideas en las que no creemos o que nos pueden parecer peligrosas. Pero creo que eso es muchísimo mejor que simplemente borrarlas o hacerlas desaparecer del panorama, porque en el mundo real están. Y borrando las palabras no se borran los hechos ni las ideas. Sí. Has mencionado a Mario Vargas Llosa y este es el momento en el que te pregunto por la literatura peruana. Sí. ¿Qué te gusta? Sé que te gusta Vallejo, sé que te gusta la literatura indigenista, sé que te gusta Blanca Varela. ¿Qué te seduce de la literatura peruana? Sería más fácil decirlo que no, porque que no acabaríamos más rápido. No, es que en mi familia siempre ha existido una especial conexión con la literatura peruana. No sabría decir muy bien de dónde viene, creo que probablemente es por el apellido, por la coincidencia. De mi papá, que además se apellidaba Vallejo, era Vallejo por las dos ramas. Ajá. Y alguien le habló de este poeta peruano, César Vallejo, y gracias a eso lo descubrió y lo leyó en un momento en el que estaba prohibido en España, porque estábamos todavía en la dictadura franquista y entre muchos otros libros, pues en ese momento César Vallejo estaba prohibido, lo que es la censura, ¿no? Nosotros la hemos vivido en la familia y la tenemos muy grabada en la memoria. Entonces, mi papá consiguió clandestinamente el libro Trilce de César Vallejo y se lo regaló a mi mamá antes de que empezaran a salir. Y ella dice que se enamoró de mi padre en parte por los versos de César Vallejo. O sea, que para ella, de alguna manera, había una fusión entre el Vallejo poeta y mi papá, ¿no? Que también estaba muy enamorado de la literatura y era muy lector. Y entonces, bueno, yo le debo la vida a Trilce de César Vallejo. Ajá. Y siempre además en mi familia pues es que sus versos han estado salpicando las conversaciones familiares hasta tal punto lo llevamos dentro que casi es un ADN, ¿no? que nos hemos grabado nosotros mismos y sus poemas forman parte un poco de nuestro léxico familiar. Y de ahí pues mi madre pasó a leer a Arguedas, que también era muy difícil de conseguir en aquel entonces, y esa literatura andina, ¿no? Ese universo. Escorza. Sí. Oh. Eran un poco ese mundo que a ella le parecía muy atractivo y luego ya pues por supuesto Ribeiro, Blanca Varela y luego Mario Vargas Llosa que
que llegaría después y fue como también una gran explosión, el principio del boom, las primeras novelas. Yo tengo una prima que se llama Aida por La conversación en la catedral. Ajá. Y fueron libros que en mi familia fueron muy importantes y que les marcaron profundamente. La ciudad y los perros, Los cachorros, La casa verde, La conversación en la catedral, todos esos libros los vivieron como un descubrimiento, sobre todo en un momento en el que la literatura española pues estaba todavía un poco sofocada por el léxico de la dictadura, y lo que llegaba desde Latinoamérica era un lenguaje mucho más libre, mucho más poderoso, ¿no? Que traía aires de libertad y que se sentía como si estuviera oxigenando nuestra forma de hablar y de escribir. Y eso yo lo recuerdo todavía, esa sensación de que de Latinoamérica venía una literatura que era lo que nosotros admirábamos y a lo que nos queríamos parecer o acercar, ¿no? Y que luego Mario Vargas Llosa, que a lo largo del tiempo ha sido tan importante para nosotros como lectores, cuando apareció El infinito en un junco, sin conocerme de nada, tuviera la generosidad de apoyarlo, para mí es fabuloso. Es uno de esos momentos que no olvidaré nunca. Y venir a Arequipa también tiene esa parte de un poco de peregrinación literaria a los orígenes de Mario Vargas Llosa, de su literatura que tanto nos ha influido. Y bueno, La guerra del fin del mundo, El sueño del Celta, Tiempos recios, en fin, es que forman parte de nosotros. Y luego ya la generación pues más joven que yo he podido conocer y tratar, por ejemplo Fernando Iwasaki, que vive en España, Ron Cagliolo, Gabriela Wiener, ¿no? Toda esa generación que tienen ustedes, que siguen creando y renovando la literatura y dándonos nuevos caminos. Voy a estar con Jeremías Gamboa en el AI y tener una conversación con él. En fin, que hay tantas voces que es maravilloso, y he podido conocer también a Gustavo Rodríguez a raíz de su premio Alfaguara, sí, 100 Cuyes. De los 100 Cuyes. Así que eso es para mí, Perú es como una gran potencia literaria que constantemente está produciendo y renovando gran literatura, y por eso venir a este viaje pues es muy, muy especial, y sentir que mi libro está en sus librerías pues es particularmente emotivo. En las librerías y en el corazón. Y quiero decirte que yo nunca había pensado en esto hasta que leí tu libro, en la gratitud que tenemos que rendir a quienes salvaron muchos libros, los salvaron de muchas maneras, y tu libro abunda mucho en eso. Y toda la entrevista ha sido una expresión de gratitud de tu parte, gratitud hacia tus padres, hacia las historias, hacia el dolor, hacia los libros, hacia los escritores, hacia tu experiencia vital. ¿Es eso como tu línea de vida, dar gracias permanentemente? Creo que es un gran ejercicio la gratitud, porque nos hace consciente de lo que debemos a otras personas, a otras generaciones, a nuestro pasado, a nuestra memoria. Creo que en definitiva ese es el mensaje de los libros, ¿no? Que tenemos una existencia que es la de nuestras pequeñas coordenadas, y luego una existencia mucho más amplia que es la que viene a través de todo lo que recibimos, a través de los libros, a través de los pensamientos, las ideas, las emociones, los poemas y los relatos de otras personas, y muy especialmente la labor de la educación en este mundo, ¿no? Tan confuso y tan convulso. Creo que la educación es una de las razones también para el optimismo y para la esperanza, ¿no? Las personas que se levantan todos los días a seguir enseñando a leer a los más pequeños, ¿no? A darles esas oportunidades para su vida venidera, a ampliar los horizontes de su mente. Eso me parece maravilloso. Para mí es el oficio más maravilloso que se puede tener, el de dedicarse a la enseñanza. Bueno, el de dedicarse a escribir libros maravillosos. Para quienes les da un poco de miedo escribir libros más, leer libros más gorditos, que esto es lo mejor, también yo leí Alguien habló de nosotros, que tiene historias, muchas de ellas que también se intuyen en o se han leído en el otro libro, y
lo que me parece fascinante es cómo en Alguien habló de nosotros, lo que haces es que te traes del pasado, de la historia antigua, eh, episodios, historias para explicar lo que nos pasa hoy. Eso Claro. es la idea de este libro. Claro, sí, son textos muy breves, como de una paginita, donde intento crear un pasadizo entre el presente y alguna historia o personaje o vida o ideas del pasado. Y entonces es explicar cómo hemos llegado a ser quienes somos a través de esos caminos que hemos transitado desde los siglos pasados. Yo soy muy consciente de que las tradiciones me han construido mis propias ideas y que de alguna manera me sostienen, o sea, son un poco mi arnés en este mundo. Entonces me gusta siempre pues explicar como muchas cosas que creemos que vivimos por primera vez, en realidad ya lo experimentaron muchas personas en el pasado, o vienen de determinados fenómenos o acontecimientos o historias, y conocer todo eso, ¿no? Toda esa maraña de historias que nos construyen, pues nos da una visión mucho más amplia, y a veces muchas curiosidades, pequeñas curiosidades de la vida se resuelven así con esas pequeñas excursiones históricas. Y en definitiva, creo que el mensaje principal es que si nos podemos identificar con quienes vivieron y escribieron hace miles de años, que son nuestros clásicos, digamos, ¿cómo no nos vamos a poder entender con nuestros contemporáneos? Creo que ahora nos esforzamos mucho por poner de manifiesto las diferencias y no insistimos tanto en lo que como humanidad tenemos en común. Y eso es muy valioso también para intentar superar estos conflictos que ahora nos desgarran y nos separan. Bueno, pues me parece que ese mensaje de fraternidad alrededor de los libros está perfecto para terminar esta entrevista. Irene, me he pasado un poco de tiempo, pero quería darte las gracias, decirte que en Epicentro amamos la lectura, en Hora de Leer. Nuestro público es seguidor así de nuestras historias, y por supuesto que te admiramos y te admiro yo profundamente. Te agradezco mucho que hayas venido a Perú, que vengas a Arequipa, que nos ayudes a iluminar con esta manera de ver las cosas tan clara que tienes, y gracias por estar en Hora de Leer. Gracias, de verdad siento una enorme gratitud y admiración por todo lo que me ha dado la literatura peruana, y yo vengo aquí a aprender de ustedes. Nos vemos en Arequipa, y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio sin un libro debajo del brazo. Nos vemos en Arequipa esta semana.